siguiente, que serían los componentes del equipo de protección personal. Vamos a desarrollar cada uno. Vamos a empezar por los guantes. Los guantes deben tener una longitud más allá de la muñeca, preferiblemente más de 24 centímetros de largo. Deben cubrir los puños de la bata, si se usa, y se deben usar 2 pares. Uno de látex y uno de nitrilo. El material generalmente no se necesita que esté estéril, a no ser que se vaya a hacer procedimientos invasivos. El grosor mínimo de este material debe ser de 5 milésimas de pulgada en la punta de los dedos y 3 milésimas en la palma. La limitante en este tipo de material es que hay una ruptura que venga de fábrica, por eso es importante revisar muy bien nuestro material antes de usarlo. Durante que la atención del paciente tenga una ruptura, ¿no?, en el guante. Entonces ahí es donde debemos hacer un manejo especial de este elemento. Los guantes se deberán cambiar solamente los externos. Cada que haya un cambio después de asistir al paciente, se debe realizar la higiene de las manos sobre los guantes internos. En cada uno de los 5 momentos, es decir, los guantes internos serían prácticamente como nuestra piel, solo los que van a cambiar son los guantes externos, los que vamos a ir cambiando. Son los contaminados. Las áreas más contaminadas de estos guantes son la cara externa. Entonces, como les había comentado, los guantes que se usa para protección de pacientes con coronavirus o ante pacientes con coronavirus son los guantes de látex y los de nitrilo. Como ven en la imagen, en la parte superior, tienen diferentes características. El guante de látex muchas veces puede producir reacciones alérgicas al personal que lo está usando, y el guante de nitrilo es antialérgico, entonces puede usarse 2 guantes de nitrilo si la persona es alérgica al látex. La resistencia del guante de látex es menor en relación al guante de nitrilo, si la flexibilidad del guante de látex es mayor en relación a la flexibilidad de los guantes de nitrilo. Entonces son parte del elemento de protección personal que debemos tener y, como les digo, en número de 2, ¿no? Ahora, los guantes, idealmente el par interno de los guantes debe tener una manga más larga que el par externo. Eso va a facilitar el cambio de los guantes externos. El par de guantes externos debe adaptarse a las tareas que el usuario vaya a realizar. Como pueden ver en las imágenes, vamos a tener guantes de procedimientos para enfermería o atención del paciente, son los de látex y el guante interno, ¿no? O si vamos a hacer procedimientos invasivos o que necesitan guantes quirúrgicos estériles, dentro debe estar el guante de nitrilo, ¿no? Y también otro tipo de guante que podemos usar que son para la limpieza de los residuos. Debemos fijarnos bien de que estos guantes se ajusten al usuario. No pueden quedar como en la imagen, no pueden ser de tamaño mayor, lo cual va a dificultar el trabajo del personal de salud. Entonces, en lo posible se debe tratar de que los guantes no sean demasiado grandes ni pequeños, porque, como les dije, ¿no?, complican la atención del paciente y aumentan el riesgo a que podamos contaminarnos. Se sugiere, tenemos problemas un poco, hoy día me pasaba con el guante de nitrilo justamente, queda corto o puede resbalar del mameluco. Entonces se recomienda hacer un sellado para evitar este tipo de accidentes, pero como ven en la parte superior no debe ser alrededor de la muñeca. Esto porque dicen que se ve que perjudicaría gravemente lo que es el suministro de sangre a las manos. Por otro lado, también dificultaría el retiro de este elemento. Entonces, lo que nos sugieren es hacer la colocación de cinta para evitar que los guantes se muevan, pero de manera longitudinal, ¿no? Debemos tirar lo más alto posible el guante, como se ve en la primera imagen, sobre la manga de los overoles, y se pega el guante con un mínimo de 2 tiras de cinta junto al antebrazo, como ven acá. Vamos a ver lo que es la protección respiratoria. La protección respiratoria
como saben, está dada por las mascarillas y los respiradores. La imagen que tienen acá en su pantalla se puede ver los diferentes tipos de partículas. Tenemos partículas de un diámetro de 7 micrómetros, como el glóbulo rojo, o hasta partículas de polvo de 0,07 micrómetros. Como pueden ver, según la segunda imagen, el coronavirus tiene un diámetro de 0,1 micrómetros. Entonces eso nos muestra que es una partícula bastante pequeña. Necesitamos una protección especial. Así que tenemos las máscaras y los respiradores para este tipo de protección. Vamos a ver la diferencia entre las máscaras y los respiradores. Las máscaras son holgadas y cubren la nariz y la boca. Están diseñadas para proteger en una sola dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a capturar los fluidos corporales que salen de la persona que está usando la máscara, o evitar la otra persona inhale esos aerosoles. Por ejemplo, las máscaras son usadas durante una cirugía para toser, estornudar, para evitar toser o estornudar sobre el paciente vulnerable. Contrario a la creencia popular, las máscaras no están diseñadas para proteger al usuario. La mayoría de las máscaras no tienen clasificación de protección asignada, como ejemplo la NIOSH, que es una clasificación americana que la vamos a ver en un momento, la EN, que es la europea. Los respiradores, en cambio, son máscaras ajustadas diseñadas para crear un sello facial. Los respiradores sin válvula brindan protección adecuada en dos direcciones, a diferencia de los respiradores con válvula. Ya los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los respiradores sin válvulas van a filtrar tanto el aire que entra como el que sale, entonces son los indicados para la atención sanitaria. Los respiradores están diseñados para proteger al usuario cuando se utilizan correctamente, según la clasificación de filtrado que posea. Tenemos disponibles distintas presentaciones, ya sean desechables de cara media o cara completa, como pueden ver acá. Tenemos los respiradores N95, que son los que más se están usando y que actualmente están escaseando, no se los consigue. Si se los consigue con un precio el triple de lo que antes se los podía comprar. Entonces estos respiradores son desechables. Si le hacemos un buen manejo, pueden durarnos hasta 11 días, algunos dicen hasta 15 días. ¿En qué consiste el buen manejo de esta máscara? Sería hacer el uso, tener una máscara quirúrgica delante de este barbijo, de este respirador. Después tenemos los respiradores de media cara y cara completa, que son los que tienen un filtro mayor de partículas. Generalmente están en una clasificación P3, que ya la voy a mostrar. Son los que se están usando más ahora actualmente, ¿no? Lo que sí debemos tener cuidado en estos respiradores que no son desechables, que se debe hacer una buena fijación del respirador, se deben hacer las pruebas de sellado, tanto en el de cara completa como el de cara media. ¿Cómo se hacen estas pruebas de sellado? Puede inhalarse o hacer que la persona, hacerle oler algo, o sea, emitir alguna aroma, y si la persona siente ese aroma, pues obviamente la máscara no está cumpliendo su función. Entonces hay que hacer esas pruebas. No sirve de nada tener la máscara de mayor filtro si no tiene un buen ajuste, ¿no? Un buen cierre. Acá vamos a ver la diferencia, porque vemos, ¿no?, que hay máscaras N95 y las FFP. Entonces, ¿qué quiere decir eso? N95 se constituye como un estándar estadounidense. Está administrado por la NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el cual forma parte del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Entonces podemos decir que es un estándar americano, lo que es el N95. Mientras que en Europa hay dos estándares que son diferentes para los respiradores. Estos llevan las siglas FFP y P. FFP, que significa pieza facial filtrante, que como ven en la imagen abajo, tenemos la capacidad de filtrar 3 micras o de diámetros más grandes.
Entonces, los estándares europeos FFP1 y FFP2, P1, van a filtrar al menos el 80%. El estándar europeo 2 va a filtrar el 94%. El estándar americano N95 va a filtrar el 95%. El estándar americano N99 y europeo FP3 el 99%, el P3 al menos el 99,95% y el estándar americano N100 al menos el 99%, ¿no? Entonces podemos ver el estándar europeo P2 o FF2 equivale a lo que es el estándar americano N95. O sea, son prácticamente similares en cuanto a la capacidad de filtrado. Acá en esta imagen podemos ver estándar americano en el lado izquierdo de la pantalla y el estándar europeo equivalente en el lado derecho. O sea, prácticamente un N95 es similar a un FFP2. Lo que quiero resaltar en esta diapositiva, miren la diferencia entre el N95. A diferencia de los otros, no tiene válvulas. Aquí podemos ver la válvula. Este no es recomendable. ¿Por qué? Porque te da una protección en cuanto a la inhalación, pero en la exhalación no hay filtrado. Entonces, lo que dicen es que para respetar a la otra persona, deberías ponerte una mascarilla quirúrgica delante del FFP2 con válvula, ¿no? En todo respirador con válvula se debe usar una mascarilla quirúrgica. ¿Cuáles son los riesgos del uso de los respiradores? Uno de los riesgos es no ajustar correctamente el respirador, lo cual hace que no puedas protegerte de manera completa si este no ajusta bien al rostro. Hay respiradores que son demasiado grandes o demasiado chicos. Pueden ver ahí en la imagen, el colega hace un mal uso del respirador, usando abajo una mascarilla y encima un respirador. Entonces no se debe hacer eso. He visto también personal, enfermería, a veces pone la mascarilla quirúrgica y encima se pone el N95. No se debe hacer eso porque lo que necesitamos es que el N95 tenga un sellado hermético en la cara. ¿No? Y si dejamos una mascarilla quirúrgica debajo, no se va a hacer ese sellado hermético. Entonces, no tengan miedo de usar directo el N95 y lo que sí es recomendable después del N95, la mascarilla quirúrgica. ¿Para qué? Para cuidar nuestro elemento de protección personal y pueda durarnos. Acá en el hospital tenemos, miren, nos dieron barbijos N95. Bueno, tienen que durarnos 15 días, entonces tenemos que usar lo que es la mascarilla quirúrgica para cuidarlos. Así que cuando yo veo al paciente, lo único que desecho es esa mascarilla, mi N95, puedo seguirlo utilizando. Hay también métodos de desinfección que ya se los voy a mostrar. Otro problema en lo que es el ajuste correctamente de estos elementos es los doctores que tienen barba. No se debe usar, la barba se ha visto de que disminuye la capacidad de fijación del respirador. Entonces, todo médico que vaya a ingresar a atender pacientes con COVID debe estar totalmente rasurado. Otro riesgo que hay en el uso de respiradores, a veces uno no está muy acostumbrado a este uso, puede retirarlo por la parte anterior, como ven en la imagen acá, contaminándose totalmente las manos, porque la parte externa atrapa los virus y luego puede transferirlos a distintas superficies u objetos, lo que eventualmente podría traer regreso esas partículas a la boca, nariz y contraer la enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de retirar los respiradores o las mascarillas, que siempre debe ser por la parte posterior, y evitar en lo posible tocar la parte anterior. No se recomienda. Tomar riesgos de exposición. Otro riesgo del uso de respiradores es que a veces estos nos dan un exceso de confianza y creemos que estar con el respirador podemos estar mucho tiempo mejor. No dejemos que el respirador nos dé una falsa confianza. Es más seguro mantener el distanciamiento social. Solo en caso necesario
revisar a los pacientes, porque son pacientes que continuamente están emitiendo aerosoles, sobre todo el paciente que está internado en la terapia intensiva, y son pacientes a los que se le va a hacer procedimientos donde va a haber la continua emisión de aerosoles, como la aspiración de secreciones. Entonces, eso sería en cuanto a los respiradores. Vamos a pasar a lo que es la mascarilla quirúrgica, que tienen en su pantalla, la cual está formada por tres capas. Tenemos la capa textil, la capa textil no tejido, que está en los extremos, y en la parte media tiene la capa de fibra de Melt-Blow, que es la que le va a dar la capacidad de filtrado al respirador. La fibra de Melt-Blow también se usa en los respiradores, por lo tanto actualmente es mucho más costoso y difícil de conseguirlo debido a la alta demanda. Esta fibra de Melt-Blow se origina o se hace fundiendo plástico, como ven en la imagen inferior, luego es soplado aleatoriamente a un barril giratorio a alta velocidad, lo cual va a hacer que resulte una tela compuesta por pequeños filamentos que van a dar una acción filtrante a las mascarillas o a los respiradores descartables. Acá podemos ver un ejemplo de la capa de la fibra de Melt-Blow. Hay Melt-Blow de mala calidad, como pueden ver en el lado izquierdo. Esta máscara, la capa central no es fibra de Melt-Blow prácticamente, le han puesto una capa de tejido, una capa textil no tejida. En cambio, al otro lado sí podemos ver la diferencia, ¿no? En la parte media, donde vemos el grosor de este elemento. Es posible pensar que dado el costo adicional y la escasez actual de este material, los fabricantes economizan eliminando la capa del medio, ¿no? Por lo que es importante tomarlo en cuenta, ya que no nos va a proteger de manera adecuada. Tenemos opciones para descontaminar el respirador, ya sea el descartable o el respirador de caucho, ¿no? Que tenemos, los que usamos. Lo que se recomienda son lo que tenemos en la parte izquierda con letras verdes, el tiempo y calor. Se ha visto que las primeras investigaciones sugieren que la combinación de tiempo y calor inactivaría el virus. Esto a temperatura ambiente, lo malo en esto es que de requerir hasta más de 3 días para que el virus se inactive. Entonces nosotros muchas veces hacemos turnos pasado un día y no da el tiempo para hacer este tipo de procedimiento, por lo que debemos recurrir a los otros que voy a nombrar. El calor en horno, ¿cómo se hace este procedimiento? Se introduce el respirador en el horno a temperatura de 70 grados centígrados o 148 Fahrenheit y durante un tiempo de 5 a 30 minutos de inactivar el virus. También el vapor de agua se recomienda que se pueda poner la máscara o el respirador durante 10 minutos, lo cual hace que se inactive el virus. Vamos a ver un video más adelante. Y otro mecanismo por el cual podemos hacer la eliminación del virus es a través de los rayos ultravioleta, ¿no? Con bajos niveles de daño en el respirador, es lo que más se recomienda. ¿Cuáles opciones no nos recomiendan porque pueden hacer que la capacidad del filtrado se disminuya? Tenemos el lavado con jabón, el uso de alcohol, el almacenamiento durante la noche, como habíamos dicho, necesitan bastante tiempo y durante la noche no vamos a cumplir con los 3 días, entonces no es una buena descontaminación dejar el respirador 12 horas al ambiente porque el virus va a seguir activo. Y la inmersión en lejía o lavandina, esto efectivamente va a inactivar al virus, pero también va a disminuir la eficiencia del filtrado. Y les un ejemplo de lo que es la desinfección de los respiradores y las mascarillas quirúrgicas. Esterilizar, si ustedes no tienen suficiente mascarilla, usted pone un agua a hervir, le pone una parrilla arriba y ese vapor que está a más de 140 grados, eso va a hacer que todos los microbios, todo lo que haya ahí, muera. ¿Ok? Fíjense.
frente de la nariz con ambas manos. La tira superior de la mascarilla debe quedar a nivel de la coronilla. La tira inferior debe de quedar a nivel de la nuca por debajo del nivel de inserción de las orejas. Bajo ningún motivo se deben de entrecruzar las tiras. Tras colocarse la mascarilla N95, es muy importante que realice una prueba de sellado de la misma. Realice un par de inhalaciones profundas, verificando que el centro de la mascarilla se colapse con cada inhalación y que no existan fugas importantes alrededor de la misma. Póngase las gafas que ajusten de forma perfecta y no interfieran con la visión ni con el adecuado sellado de la mascarilla N95. Colóquese el gorro quirúrgico, de preferencia cubriendo ambas orejas. Póngase los guantes externos, asegurándose que cubran los puños de la bata y sin quedar piel expuesta. De preferencia, el color de estos guantes debe ser transparente, a modo de que puedan visualizarse los guantes internos en todo momento. Al finalizar la colocación del equipo de protección personal, levante sus brazos hacia los lados en un ángulo de 90 grados respecto al resto de su cuerpo. Gire su cuerpo 360 grados sobre su eje para que el observador pueda verificar de forma visual la adecuada colocación de todo el equipo de protección personal. Es muy importante que evite realizar ajustes al equipo de protección personal mientras se encuentra en el área de atención del paciente. Si durante la atención de los pacientes los guantes externos se ensucian de forma visible, límpialos con toallas desinfectantes y posteriormente realice higiene de manos sobre los guantes externos. Posteriormente, retire los guantes externos. Realice higiene de manos sobre los guantes internos con alcohol clorhexidina y colóquese otros guantes externos. Deberá de cambiar de guantes externos y realizar higiene de manos con alcohol clorhexidina sobre los guantes internos en cada uno de los 5 momentos para el lavado de manos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Si durante la atención del paciente su equipo de protección personal sufre un desperfecto, deje en ese momento de realizar la actividad que estaba haciendo. Si se tratase de una actividad vital para el paciente, pida a algún compañero que supla sus funciones. Es importante también que notifique al supervisor del área para recibir instrucciones. Para el retiro del equipo de protección personal, es muy importante que usted considere que sus labores han terminado y que esta función debe realizarla con conciencia y despacio. Acuda al área de colocación y retiro del equipo de protección personal y colóquese en el área sucia, donde realizará usted todo el proceso de retiro del equipo de protección personal, a excepción del retiro de los guantes internos. Un observador le supervisará durante el proceso y en todo momento. Utilizará un listado de instrucciones, comandos verbales y verificación visual para asegurar la adecuada realización de cada uno de los pasos. Recuerde que las áreas más contaminadas de su equipo de protección personal son la cara externa de los guantes, la cara anterior de la bata y las mangas, la cara anterior de las gafas y la parte externa de la mascarilla N95. Espere a recibir y entender las instrucciones completas antes de realizarlas. Puede preguntar dudas a su observador en todo momento. Le reiteramos que todos los pasos deberá realizarlos despacio a fin de evitar accidentes. El observador leerá la secuencia de retiro del equipo de protección personal en voz alta y verificará la secuencia de realización de los pasos. Primero desinfectará los guantes externos con solución de alcohol con clorhexidina por 20 a 30 segundos. Retirará los guantes externos de forma lenta y suave para evitar contaminar o rasgar los guantes internos utilizando la técnica del pico. Inspeccionará ambos lados de los guantes internos buscando rupturas o signos de contaminación. En caso de encontrar algún defecto en los guantes, avise al supervisor del área. Desinfecte los guantes internos con solución de alcohol con clorhexidina por 20 a 30 segundos. Libere el nudo de su bata y retire la bata lentamente tirando del centro de la misma. Es muy importante cuidar de no remover los guantes internos durante este proceso. Envuelva la bata de forma que la parte interna quede hacia afuera y al finalizar deséchela en el recipiente correspondiente. Desinfecte los guantes internos con solución de alcohol con clorhexidina por 20 a 30 segundos.